Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que lo disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy dueño ni creador de las franquicias, personajes o historias. Sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. La bruja y el hechicero por Zero Senpai. Capítulo 33. Compañía de los 7. La princesa de cabello castaño apretó los dientes con frustración. Decir que estaba furiosa sería quedarse corto, estaba lívida. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Sintió que estaba a punto de explotar, y la fuente de todo fue el maldito noble recién nombrado, el lanzador de magia Satoru. Vio el maravilloso vestido que su prometida le regaló a su hermana menor cuando llegó su cumpleaños número 9. El pequeño diablillo había estado haciendo alarde de ello con aire de suficiencia desde que lo recibió. A partir de ahí, sus expectativas eran altas. Después de todo, si su valor se limitara a su dinero, ciertamente podría esperar un regalo aún mayor para cuando llegara su propio cumpleaños, ¿verdad? Incorrecto. Ella no obtuvo nada. Absolutamente nada. Su supuesto prometido ni siquiera apareció en la fiesta oficial. Había sido una humillación. Casi podía ver las sonrisas crueles bien escondidas detrás de palabras melosas que muchos nobles reservaban para ella. Habría considerado arrojarse de una torre si no fuera por su galante Lord Eric, el rubio y apuesto heredero de la casa Blumrus, quien le regaló las rosas más dulces que jamás haya olido. Desde que los dos se conocieron en ese jardín hace casi un año, comenzaron a hablar y hablar en secreto. De lo contrario, estaba segura, su padre habría hecho todo lo posible para evitar que ocurriera tal escándalo. Aún más desde su compromiso. A Lord Eric le gustaban los libros, al igual que a ella, pero tampoco rehuía su entrenamiento como caballero, como lo confirmaba su cuerpo bien tonificado y musculoso. La dulce poesía que escribió para ella y susurró en sus oídos derritió su corazón cada vez, al igual que los muchos regalos que a menudo le presentaba. Si su situación fuera normal, con gusto se habría acostado con él y le habría regalado su posesión más preciada, independientemente de los deseos de su padre. En cualquier otra situación, estaba segura de que incluso su padre habría permitido que el matrimonio evitara consecuencias nefastas y la propagación de rumores. Pero esta no era una situación normal. Ella no estaba comprometida con cualquier noble, estaba comprometida con el noble más despiadado y poderoso de todo Restis, el que el tribunal llamó el verdugo. Un hombre nacido tanto del baño de sangre que ordenó como de la costumbre de usar siempre una máscara oscura. Muchos susurros asustados dijeron que lo hizo para estar siempre listo para quitar algunas cabezas si surgía la necesidad. Estaba asustada por la totalidad de ella. Y aún más, estaba asustada por la mera idea de lo que sucedería si alguna vez se enteraba de la relación secreta de ella y Eric. El único que podía detener su mano era su padre, pero incluso él tendría dificultades para hacerlo si tal escándalo llegara a ser de conocimiento público. A menudo susurraba de sus miedos cuando el gentil caballero la sostenía en sus brazos. Él enjugaba sus lágrimas con sus dulces palabras y promesas. Él le contó cómo desafiaría al demonio si sus temores se hacían realidad. Pero a pesar de que hubiera sido hermoso vivir en tal ilusión, la dura realidad no dejaba dudas sobre lo que sucedería si tal duelo llegara a ser. Lord Eric era un gran caballero y todo, pero contra el poder del lanzador de magia, que se rumoreaba que estaba al mismo nivel que el más fuerte actual en todo el continente, tenía pocas dudas sobre el resultado. E incluso a pesar de todo el amor inexistente que sentía hacia su prometido, no pudo evitar sentirse herida por su constante distancia de ella. Ella era su futura esposa, por llorar en voz alta. La madre de sus futuros hijos. ¿A qué tipo de hombre no le importaba eso? Entonces, un solo pensamiento la golpeó, en el silencio de su habitación, un nuevo miedo la asaltó. No lo haría. No podía. Mi padre nunca permitiría tal cosa, se tranquilizó. Pero aún así el pensamiento no la abandonó. No, insinuó su mente. En las pocas veces que ella vino a visitarlo a su mansión, porque nunca se presentó en la corte, siempre había estado con su pupilo o con esa otra mujer unos años mayor que ella. Las pocas interacciones que lo vio compartir con los dos fueron mucho más cálidas que la fría indiferencia que él reservó para ella. ¿Podría ser que planeaba que llevaran a sus hijos y luego los legitimara como sus herederos? ¿Dejándola como nada más que un trofeo? En una pequeña nota, si ese fuera el caso, ella no tendría que acostarse con él. Pero el punto aún permanecía. Tal cosa sería la máxima humillación, algo incluso peor que tener que acostarse con él y producir su descendencia. Pero eso no podría ser, ¿verdad? Ciertamente no podía apartarla para esa otra puta común y esa chica que apenas tenía su primera sangre. Trató de asegurarse de que este no era su destino, que su padre nunca lo permitiría. Pero, si había algo que había aprendido en el último año, era que nada estaba asegurado o escrito en piedra. Este mundo siempre estaba cambiando. Y el que decidió su movimiento no estaba de su lado. POV de Ramposa. El rey hizo a un lado los documentos actuales que detallaban los impuestos del año anterior cuando sintió que comenzaba a formarse un dolor de cabeza. Su hijo menor ya lo leyó y no tenía nada que decir al respecto, por lo que debería haber estado bien. Normalmente, ni siquiera debería haber sido él quien se ocupaba de tales asuntos, pero muchos de los ministros que se ocupaban de la economía habían sido descubiertos como traidores durante la ahora llamada Gran Purga. Su hijo menor sugirió que sería prudente durante algún tiempo dejar que la corona administrara estos asuntos, para mostrar su control sobre su propio reino después de que una conspiración tan grande fuera expuesta a la luz. Realmente no podía negar su forma de pensar, pero aún así, el peso de este trabajo adicional comenzó a agregar un gran peaje a su ya ocupada agenda. Afortunadamente, había sido la propia Renner la que más lo había investigado, exponiendo muchas lagunas para otorgar a los nobles derechos especiales exentos de impuestos.
Algo que revocó tan pronto como su hija le explicó lo perjudicial que era tener a las personas más ricas del país, sin pagar impuestos y en cambio, recaudarlos de sus ciudadanos para compensarlo. Oh, queridos dioses, cuánto deseaban no haber hecho eso. Las cartas de quejas comenzaron a llegar a diestra y siniestra. No hubo un día en que al menos una docena de nobles no pidieran una reunión con él para quejarse de ello. Incluso su temperamento tenía sus límites, y a estas alturas, comenzó a decirles a todos que otros, como el marqués Satoru, estaban pagando sus impuestos en su totalidad y si tenían un problema siempre podía llamarlo para explicarle cómo se las arregla para pagar impuestos y mantener el control sobre su tierra. Eso generalmente cierra a la nobleza menor para siempre. El miedo que ese nombre trajo a toda la nobleza no era nada de lo que burlarse. En su larga vida, Tramposa nunca vio a ningún noble huir de la escena tan rápidamente sin obtener lo que querían o quejarse profusamente. Sabía que las amenazas no eran la mejor manera de hacer que la nobleza cumpliera, pero estaba demasiado cansado de estas disputas sin valor. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe a su puerta. Ni siquiera tuvo tiempo de responder cuando se abrió la puerta. De todos los habitantes del Palacio Real, solo había uno que se atrevía a mostrar tal falta de respeto hacia él, y su presencia siempre le traía una sonrisa a la cara. Su largo cabello dorado caía en cascada a lo largo de su espalda, casi llegando a su sección media. Una pequeña cosa corta con un vestido azul profundo y una corona dorada con piedras preciosas azules brillantes, encerradas en él. «Padre, espero no molestarte», dijo en su tono todavía infantil pero serio. «Arener, adelante». Con esas palabras le hizo un gesto para que tomara asiento. «No hay necesidad, padre. Estoy aquí simplemente para transmitir mis saludos por última vez antes de partir». Ella anunció su razón para venir aquí. Tramposa apretó sus labios uno contra el otro para evitar decir algo de lo que más tarde podría arrepentirse. No estaba nada contento con la decisión de su hija de abandonar la capital una vez más, viendo lo desastroso que había sido su último periodo en el extranjero para el reino. Pero al mismo tiempo sabía que negarle esto a ella solo la antagonizaría y la empujaría a encontrar otras formas de escapar, probablemente no tan seguras. Pero, ¿quién podría culparlo? Como padre, no podía simplemente aceptar que su hija se fuera hacia tierras inexploradas llenas hasta el borde de peligrosos semihumanos, sin importar la protección. Para empeorar las cosas, esta vez, había sido el nuevo marqués, el propio Satoru, quien le pidió a la princesa que lo acompañara en su viaje al reino enano. Ella, por su parte, había estado extasiada desde entonces. Verla tan feliz y emocionada por algo trajo dolor y vergüenza a su corazón. Él, en todos sus años, nunca había logrado hacer a uno de sus hijos tan feliz como lo hizo el lanzador de magia. Una vez más, se preguntó qué clase de padre había sido para nunca poder traer tanta alegría a sus propios hijos. Incluso si la felicidad estaba relacionada con cosas completamente diferentes de lo que esperaba. Un niño normal estaría emocionado por ver más del mundo o ver qué tipo de entretenimiento podría haber solo allí, y en ningún otro lugar. Pero no Renner, no su Renner. Estaba demasiado ocupada viendo cómo funcionaba su gobierno, cómo podían sostener su economía sin importar ni exportar, cómo funciona un país semihumano y en qué clase se divide. Y muchas otras cosas que apenas podía recordar. Todo esto solo para aumentar su comprensión del funcionamiento del mundo fuera de los países principalmente humanos, algo que incluso los diplomáticos más comprometidos difícilmente intentarían debido al estigma de la fe en los semihumanos. Pero este era su Renner. Donde la gente veía rocas, ella podía ver oro, y había estado en lo correcto en cada paso del camino hasta el día de hoy. «Ah, tal vez todavía estás preocupado por mi seguridad». Su dulce voz lo devolvió a la realidad. «Eres un padre demasiado paranoico. Tendré a Satoru y Gasef protegiéndome, sin contar a Laccius, mi guardaespaldas y los dos aprendices de Satoru». Ella dijo por 10ª vez desde que compartió sus preocupaciones con ella. Era cierto que ese equipo podía garantizar la seguridad de su hija, pero no podía dejar de preocuparse. Estas eran en su mayoría tierras inexploradas. ¿Quién sabía lo que podría pasar o que podría estar escondido allí? Satoru era un lanzador de magia que se decía que tenía el mismo poder que Vlad Peredain, el mejor lanzador de magia humana. Gasef era el guerrero más fuerte de todo el reino y, a juzgar por sus propias palabras, el heredero de Aindra era un enemigo temible en la batalla, alguien que incluso podría llegar a superarlo en menos de una década, como admitió el propio capitán guerrero. Sabía poco de los otros tres, un plebeyo del reino, un niño noble y un caballero del imperio, pero si alguien lograba llamar la atención de Satoru, estaba seguro de que ese individuo estaría lejos de ser ordinario. Incluso si la situación se vuelve demasiado peligrosa, recuerda que Satoru es capaz de usar el hechizo de teletransportación, que podría enviar a todos lejos del peligro en menos de unos pocos instantes. Ella continuó asegurando sus temores. Y no podía hacer nada más que aceptar a regañadientes su razonamiento. ¿Podrías envidiar a un anciano por ser paranoico y preocupado por su hija menor, que ni siquiera tiene 10 años de edad, que se va a una tierra peligrosa? Preguntó en tono burlón dirigido a sí mismo. La princesa rubia solo sonrió a cambio. No esperaría nada menos de ti, padre. Mansión de Satoru. POV de Ran. Y no puede ser real. Tartamudeó mientras su compañero aprendiz usaba un hechizo murmurado para dejar que su tronco levitara y la siguiera. ¿Cuál es tu problema? Ella replicó enojada. Nos vamos de viaje en un bosque y subimos una montaña. ¿Cómo deberíamos transportar eso? ¿Qué podría ser tan importante que tuvieras que traer todas esas cosas? Preguntó. Seguramente, ella vería su razonamiento esta vez. Ella tampoco podía negar esto. Champ, tu ignorancia nunca deja de sorprenderme. Nos vamos por meses literales. ¿Esperas que solo use esto todo el maldito tiempo? Hizo un gesto hacia su atuendo actual antes de abrir mucho los ojos y colocar una mano sobre su boca. Al principio, Ran no entendía lo que estaba mal, pero luego también lo golpeó. Nunca antes la había escuchado usar un lenguaje tan vulgar frente a nadie.
Tal vez los aventureros están teniendo una influencia en ella, se preguntó, ya que él mismo encontró el uso de tales palabras más natural en los últimos meses. Una vez incluso recibió una sartén en la parte posterior de su cabeza, cortesía de su madre, por decirlo en voz alta en la cena. Hablando de eso, su madre había estado inconsolable desde que se anunció la noticia de su partida. Ella dijo que era demasiado joven para un viaje tan peligroso, y por un tiempo, parecía que no se le permitiría ir. Eso fue hasta que, al ver su difícil situación, su padre intervino y, después de hablar con Satoru, logró convencer a su reacia madre también. Incluso le cosió un pañuelo rojo para el clima más duro de las montañas de Acerlicia. Dicha bufanda estaba muy bien escondida en su mochila gigante, llena hasta el borde. Yo también tengo una muda de ropa. Pero eso es para emergencias. Aprendimos el hechizo, limpio, por una razón. Él protestó, haciendo que la chica rubia se burlara. Tisk. Lo sé, Lord. Pero incluso ese hechizo no puede arreglar tu olor. Todavía vas a apestar como un cerdo en un par de semanas. No tengo intención de avergonzarme así. Por todo lo que odiaba admitirlo, se encontró perdido allí. Lowborn como él y un Highborn como ella realmente vivían en dos mundos diferentes. Durante la mayor parte de su vida ni siquiera consideró oler como algo malo. Claro, cuando se volvía insoportable, la gente se bañaba y eliminaba ese hedor. Pero para nobles como Archie, oler a cualquier cosa que no fueran sus perfumes parecía un pecado o una vergüenza demasiado grande para soportar. Podía admitir que tal cosa hacía que pasar el tiempo con ella fuera mucho más placentero que pasar tiempo con cualquier otra chica que conociera. Pero a veces pensaba que esa mentalidad solo sería perjudicial para todos los involucrados al final. Se abstuvo de señalar que probablemente pasarían cerca de los ríos y que se presentaría la ocasión de lavarse adecuadamente. En casi un año de convivencia aprendió que tales comentarios solo conducirían a discusiones interminables, y terminaría huyendo de algún tipo de hechizo. Adáptate a ti mismo entonces. Solo estoy diciendo, vas a tratar con el maestro Satoru por eso. Dijo, delegando todo a su maestro y disculpándose en silencio por ello. Por su parte, la niña le devolvió la sonrisa con aire de suficiencia. ¿Crees que soy un tonto? Dentro de este baúl hay muchos libros importantes que debemos estudiar mientras estamos fuera durante tanto tiempo. Sería una gran pérdida de tiempo simplemente sentarse y no hacer nada durante todo el viaje. No había pensado en absoluto. En realidad era una excusa bastante buena que el maestro Satoru probablemente aceptaría, conociéndolo. A veces me olvido de lo astuta que puede ser, consideró internamente. Decidiendo que sería mejor dejar todo el asunto por completo, se volvió, solo para ver a Lacus y su caballero Lenas transportando varios barriles, probablemente conteniendo suministros para su largo viaje. Sintió que su rostro se quemaba mientras miraba la camisa ajustada que llevaba la niña mayor. No es que no fuera decente, pero recientemente su cuerpo comenzó a tener reacciones extrañas ante la presencia o los pensamientos de dicha chica. Se sintió bastante avergonzado por eso, por decirlo menos. Una mano que descendió repentinamente sobre su hombro lo hizo saltar. Deja de tontear, vamos a ayudarlos. Su compañero aprendiz ordenó, sin darse cuenta ni preocuparse por su rubor. Cuando ella lo superó, sus ojos no pudieron evitar descender sobre su espalda baja. Inmediatamente lo cerró. No tenía idea de por qué había comenzado a actuar así de repente, pero estaba bastante perturbado por la naturalidad con la que actuaba su cuerpo. Forzando su mirada hacia arriba, respiró hondo antes de soltarla y sentir que sus músculos tensos se relajaban. Inmediatamente se movió hacia los barriles, tratando de concentrarse en cualquier otra cosa que no fuera el recuerdo resurgiendo del cuerpo desnudo y húmedo, del noble impreso en su cabeza hace meses. Mierda. Realmente estoy empezando a actuar como un pervertido. Se regañó a sí mismo antes de murmurar sus hechizos y hacer levitar 2 barriles en el aire. POV de Satoru. Los muertos vivientes pasaron por alto a sus compañeros que se movían alrededor de los suministros para su aventura entrante. Decir que estaba emocionado sería quedarse corto. Estaba rebosante de tanta alegría que él mismo se sorprendió de que su supresión emocional aún no se hubiera activado. Finalmente pudo dejar atrás toda la basura de estos meses anteriores e irse de vacaciones tranquilas. Como un no muerto que no necesitaba dormir, su percepción del tiempo se volvió bastante astuta con el tiempo. Parecía que fue hace toda una vida cuando se fue por última vez al Imperio. Hablando de eso, aún no había recibido respuesta de OSK y si su inversión en el Coliseo iba como se esperaba. En los últimos meses se enteró del auge del Gojin, y en consecuencia de OSK, en ese campo específico del entretenimiento. El troll de guerra aparentemente derrotó al anterior señor marcial y obtuvo su título. Lo mejor es que Gojin logró tal hazaña mientras usaba sus objetos mágicos. Si tuviera que compararlo con algo de su vida anterior, sería como si la modelo más famosa hiciera su debut con una marca específica de ropa. En resumen, ya tenía una increíble demanda de objetos mágicos del Imperio. Ese había sido un problema imprevisto, ya que ya estaba estirando su línea con el enorme envío que hizo hacia el reino dracánico. Su producción realmente no podía hacer frente a la demanda, ni siquiera utilizando cada gremio de magos en el reino para la producción. Por lo tanto, se vio obligado a establecer los precios más altos en el Imperio que en cualquier otro lugar de Reestice. Decir que se sorprendió cuando las órdenes apenas disminuyeron fue un eufemismo. Para entonces, la situación se calmó, pero, durante un par de meses, se había visto obligado a usar los pocos lanzadores de magia en Seven Hands para crear objetos mágicos, sin hablar de llevar a los gremios de magos a sus límites. No es que fuera un explotador despiadado, eso sí. Se aseguró de dar a todos los involucrados un buen bono jugoso por su trabajo extra. Estaba seguro de que eso aplacaría sus espíritus. Sacudió la cabeza. Este no era el momento de hablar de evitar crisis económicas. No, este era el momento de relajarse y disfrutar de un aventurero como solía hacerlo durante los viejos tiempos. Todo parecía listo en este momento, todo lo que necesitaba era que llegaran los pocos miembros restantes. Ni siquiera logró terminar su pensamiento cuando los que esperaba se hicieron visibles en la distancia.
Brenner, Gacy. ¿Un montón de guardias? Estaba más confundido que preocupado, diciendo la verdad, pero como de costumbre, su máscara logró ocultar cada una de sus emociones con estoicismo. Ahora que se veía mejor, la habitual sonrisa tranquila que lucía la joven princesa no se veía por ninguna parte. Eso fue algo que logró desconcertarlo. Cuando el grupo llegó a su posición, saludó a Gacy, quien respondió de la misma manera. Su relación había disminuido bastante de lo que solía ser antes de toda la purga, pero aún permanecían en términos amistosos. Una pena, realmente, en opinión de Satoru, pero no estaba dispuesto a disculparse por las cosas de las que no tenía responsabilidad. Gacy, Brenner, es un placer verlos a ustedes dos. ¿Está todo bien?, preguntó, inseguro de cuál era la situación. El capitán guerrero se mordió el labio mientras miraba a los guardias. Brenner se limitó a darle una mirada silenciosa que estaba seguro de que estaba tratando de transmitirle algo. Simplemente no entendía exactamente por qué dudaba la joven. Pero la razón de su extraño comportamiento no esperó para darse a conocer. Una niña mayor, con ojos violetas y cabello largo y castaño claro, salió del grupo de guardias y avanzó hacia él a un ritmo amenazante. El ceño fruncido en su rostro simplemente se sumó a esa impresión. Ella se detuvo a pocos centímetros de él, con la cabeza forzada a mirar su máscara, ya que su altura solo le permitía alcanzar su pecho. Su mente confundida en realidad no la reconoció al principio, y estaba a punto de pedir aclaraciones sobre su identidad. Afortunadamente para él, las cosas saltaron a su lugar al observar el símbolo de la casa real grabado en su elegante vestido. Esta era la segunda princesa, su prometida. Casi tenía ganas de palmear la cara, estaba demasiado llevado por sus propios pensamientos para reconocerla a primera vista. Algo que sabía que debía corregir la próxima vez. «Mi princesa, ¿a qué le debo el placer?», preguntó con toda la formalidad que pudo armar en su vergonzosa posición. «Ah. Entonces, ella es Brenner para ti, pero yo soy tu princesa. Deberías avergonzarte de ti mismo. ¿Cómo te atreves a ni siquiera notificarme de tu partida? Solo supe hoy que estarías fuera por meses». Ella le soltó venenosamente, sorprendiéndolo por un momento. De hecho, al menos debería haber dicho algo, pero ¿qué era todo este alboroto sobre los nombres ahora? Parecía bastante enojada porque él había llamado a su hermana por su nombre. Bueno, eso puede haber sido grosero de su parte, ya estaba tan acostumbrado. De hecho, debería haberte notificado, me disculpo profundamente por eso. Se disculpó lo mejor que pudo, utilizando toda su experiencia de asalariado de bajo rango para su ventaja. Desafortunadamente, ese movimiento solo pareció envalentonar a la princesa frente a él. Eso no es todo. ¿Qué demonios estás pensando, trayendo contigo a esa mujer? Y mi media hermana. ¿No me has avergonzado lo suficiente? ¿Estás tratando de hacer un trofeo de mí? Pues no lo harás. Sobre mi cadáver. Sus palabras se hicieron cada vez más fuertes. Afortunadamente estaban en una sección privada de su mansión para que nadie pudiera oírlos. La mujer de la que se quejaba era probablemente Lenas, que amablemente la ignoraba a favor de terminar de preparar el carrito. Pero mientras Satoru había estado entendiendo antes, ahora estaba empezando a perder su buen humor. ¿Qué era todo ese rencor hacia su hermana? Simplemente escupió el título como si fuera algo repugnante atrapado entre sus dientes. Miró a Brenner, quien solo respondió con la más abierta de las miradas. No es de extrañar que tuviera tanta necesidad de un afecto genuino, si este era el tratamiento que recibió toda su vida. ¿Cómo diablos cree que es? Hablar con tanta arrogancia y cuestionar mis elecciones. Ese comportamiento solo intensificó su creencia en romper este tonto compromiso lo antes posible. No tenía intención de compartir más que el mínimo de veces con esta joven ya que era necesario. A sus ojos, ella era como las megacorporaciones de su viejo mundo. Siempre listos para escupir sobre todo y todos los que consideraban debajo de ellos. Como si la dignidad de alguien simplemente se decidiera al nacer. Él solo sabía cuánto luchaba Brenner para llegar al punto en que estaba ahora, cuánto tenía que hacer para evitar que su país y su familia se desmoronaran en una sangrienta guerra civil. Ver tal buena voluntad y sacrificio solo trayendo rencor solo hizo hervir su sangre inexistente. Te sugeriría que dejes a la princesa, estoy a punto de partir ahora y no puedo permitirme retrasos. Dijo, su etiqueta se hizo cargo de sus emociones más profundas. Pero desafortunadamente, la niña se mantuvo firme. No. Aceptar. Esto. Ella siseó, golpeándolo con el dedo en el pecho por cada palabra como si eso de alguna manera aclarara su punto. Entonces, lamento que te sientas así. Dijo antes de darse la vuelta y marchar hacia el carro. Vámonos, hemos terminado aquí. No logró dar ni unos pocos pasos antes de sentir que algo agarraba su túnica. No hemos terminado en absoluto. Toda pretensión de cortesía desapareció, la joven se lanzó contra él, aferrándose a su túnica como si pudiera detenerlo. Mi princesa. Esto no es. Gacy trató de intervenir, pero no se le permitió terminar. Cierra la boca. Estás de su lado. Supongo que los plebeyos se cubrirían las espaldas unos a otros. Mientras esto sucedía, Satoru estaba en pánico. No, esa no era la palabra correcta, el pánico habría sido simplemente reprimido. Sería más correcto decir que estaba experimentando una gran cantidad de angustia. En todos sus 30 años de vida había estado en contacto solo con su madre, y más recientemente con Brenner. Nadie más lo había tocado aparte de los apretones de manos. Nadie lo abrazó antes. Y ahora tenía a un completo extraño presionándose sobre él. Si no fuera por su cuerpo de no muerto, estaba seguro de que para entonces estaría hiperventilando. Su cuerpo no muerto, en cambio, se limitó a congelarse. Esto está mal.
No puedo moverme, gritó su mente mientras trataba de forzar a su cuerpo a moverse, a hacer cualquier cosa para salir de esa situación. Deshazme de la mano. Sus palabras pueden haber sido un mero susurro, pero el tono oscuro que usó se aseguró de que llegaran a todos en la habitación. Dije, deshazme de la mano. Esta vez su tono era más contundente y la energía que llevaba consigo hizo que todos retrocedieran, incluso los guardias que no tenían nada que ver con nada de esto. Sintió que el agarre de su túnica cedía cuando el peso del cuerpo que presionaba contra él desapareció. Sintiendo que finalmente podía moverse de nuevo, suspiró mentalmente mientras regresaba a un estado mental más tranquilo. Se volvió para ver a la segunda princesa mirándolo, con el terror escrito en todo su rostro. No vuelvas a hacer eso nunca más. Su tono había vuelto a la normalidad cuando simplemente retrocedió, dejando a todos congelados como si acabara de usar su hechizo, Team Stop. Odio llegar tarde, así que vámonos ya. Continuó como si nada hubiera pasado, y esta vez nadie se movió para detenerlo. Ciudad de Aride. La mujer de capa corta entró en la taberna. Era un establecimiento agradable, inusual ya que no estaba demasiado lejos de la parte mala de la ciudad, pero no tanto sorprendente teniendo en cuenta quién era el dueño del lugar. En una de las esquinas 5 hombres estaban jugando un juego de cartas mientras que en la otra otros estaban cenando. No muy lejos del mostrador, una chica tocaba su flauta en una melodía tranquila. La mujer cubierta por una capa carmesí simplemente los ignoró a todos y fue directamente al mostrador, donde un hombre de mediana edad aparentemente estaba bebiendo su dolor. Se sentó a una distancia respetable, esperando que el camarero se acercara a ella. Se dio la vuelta ante el sonido de un fuerte ruido sordo, viendo al hombre rubio bebedor caer de cara primero en la encimera. No te preocupes por Cel, él va a estar bien, ha sido así desde que su niña se escapó con su amante. Ella echó la cabeza hacia atrás para mirar frente a ella solo para encontrarse con un hombre pelirrojo en llamas que guardaba un par de tazas. ¿Eres el Waller?, ella preguntó, su tono muy serio, como de costumbre. El camarero simplemente se encogió de hombros. ¿Quién pregunta? Él refutó. Un amigo de un amigo. El hombre solo resopló ante sus palabras. Entonces dime, amigo, ¿qué puedo hacer por ti?, dijo, agarrando la taza vacía usada frente al hombre rubio caído antes de proceder a lavarla. He oído que sabes cosas, muchas cosas, por aquí. Esto llamó la atención del hombre, la miró con una ceja peculiar. Trato de hacerlo lo mejor posible, así que dime lo que te atormenta y el Waller despejará tus dudas. La mujer sonrió burlonamente bajo su máscara. Para ella este supuesto Waller no era más que un niño que interpretaba su papel en algún tipo de comedia. No he estado en este reino desde hace algunos años. Lo encontré bastante cambiado desde la última vez que visité, y sentí curiosidad por saber qué sucedió mientras estaba fuera. Fue una sorpresa descubrir que la mayoría de esos cambios fueron traídos por un solo hombre. Su mano enguantada desapareció dentro de su capa, solo para sacar una bolsa que colocó en el mostrador. El camarero se puso serio cuando dejó a un lado la taza a medio limpiar y abrió la bolsa, con los ojos muy abiertos al ver monedas de plata y oro. Ah, mi jovencita, has venido al lugar correcto entonces, déjame hablarte de nuestro nuevo marqués. Señor Satoru, la justicia del rey, el verdugo, el lanzador de magia más poderoso de todo Restis. El hombre procedió a contarle la historia de dicho hombre. Desde sus humildes comienzos hasta la intriga política que atravesó hace medio año. Había sido interesante, incluso si ella ya había llegado a conocer la mayor parte de esta información por otras fuentes. Aún así, ella estaba más interesada en la perspectiva pública de tal figura. Ella podía decir por el tono del hombre que era un tipo muy querido, alguien que comenzó a construir de la nada y escaló la jerarquía hasta la cima. Pero esa no era la información que estaba pidiendo. No, lo que le interesaba era la aparente información que el camarero estaba pasando por alto. Eso es bueno, pero el punto que quiero saber es el que estás evitando con tanto cuidado. El hombre detuvo sus divagaciones ante sus palabras, dándole una mirada dura. El Waller no dice mentiras, jovencita, ni el Aboy. 7 manos. Ella interrumpió las excusas del hombre, su tono no era mucho más que un susurro, pero fue suficiente para poner a todos nerviosos aparentemente. La música se detuvo y el cantinero colocó los codos sobre el mostrador, acercando su rostro a su máscara. ¿Quién demonios eres? Ser lo suficientemente valiente o tonto como para pronunciar ese nombre tan fácilmente. Quítate esa máscara y podría no echarte ahora mismo. Su tono era completamente diferente al anterior, ya que sus ojos verdes serios y muertos escaneaban todos los ángulos. Ya era hora, pensó mientras finalmente llegaban a algún lugar con esto. Mis razones para mantener esta máscara son mías. Solo estoy aquí para saber más de ellas y cómo este Satoru está vinculado a ellas. Ella explicó en un tono bajo. Para su sorpresa, el hombre ni siquiera esperó antes de empujar su bolsa en su mano. ¿Sabes por qué esta taberna ha sido recientemente rebautizada como The Deadly Drink, jovencita? La mujer enmascarada no respondió, queriendo saber a dónde iba el hombre con esto. Hace años, tenía una hermana menor, no mucho más de tu edad. Comenzó mientras sus ojos se oscurecían. Mi padre era un pedazo de basura sin valor que le debía mucho dinero al hijo del marqués Bouyoke, ya que le gustaba apostar. Entonces, un día, tomó a mi hermana y se la vendió a él. Incluso obtuvo algunas bonitas monedas de plata como bonificación porque ella tenía un buen según el noble. El hombre dijo, no es que la suya fuera una historia original, ella ya escuchó cientos de estos. Oh, se divirtió, putas y alcohol. Se mantuvo alejado durante 3 días enteros antes de regresar borracho, sin una moneda y una nueva deuda sobre sus hombros. Se metió en la cama y se fue a dormir como si nada hubiera pasado. El hombre rubio continuó mientras una sonrisa crecía en su rostro, una alegría enfermiza escrita por todas partes, una alegría que no llegaba a sus ojos.
Entonces, tomé un buen cuchillo de cocina, llegué a la cama de mi padre y le abrí la garganta como se merecía. Como se atragantó con su sangre, el gorgoteo desesperado de una mancha de mierda de un hombre, esos sonidos todavía me adormecen hasta el día de hoy. Ella no reaccionó a sus palabras, esa no fue la peor historia que escuchó, y dudó que esta llegara a estar entre las 10 primeras. Pero luego, unas semanas más tarde, me enteré de que el hijo del marqués había matado a un esclavo. Llegué al funeral de mi hermana, miré su cuerpo y lo único que pude reconocer fueron sus ojos. Suspiró. Pero ya sabes cómo son las cosas, hay algunas personas que son intocables, o eso les gusta pensar. Resulta que algún tipo de karma realmente parece existir en este mundo después de todo. Esta vez su sonrisa se expandió aún más, inhumanamente, y viniendo de ella, no fue un cumplido. Cuando escuché que el castillo estaba siendo atacado, no podía creer mi suerte. Me uní, por supuesto, no me importaba cómo o qué estaban tratando de lograr. Solo sabía que si no lo hacía, me habría arrepentido para siempre. Hizo una pausa, permitiéndose una respiración profunda. Encontré a ese hijo de puta, y solo tenía conmigo lo correcto. Un pequeño brebaje que un amigo mío inventó para... Bueno, no es algo de lo que debas preocuparte. Solo sabes que era una pequeña mezcla de arsénico y algunos ingredientes secretos, pero me desvió. Forcé la boca de esa mancha de mierda y vertí su último trago en su garganta como si mi vida dependiera de ello. Escuchó una risita y se volvió, viendo al hombre rubio previamente desplomado sonriéndoles mientras escuchaba. Até a ese bastardo y miré mientras procedía a convulsionar, vomitar y cagarse, permaneciendo consciente todo el tiempo, incluso cuando comenzó a cagar sus propios órganos. Una hermosa sinfonía de dolor, muerte y justicia que duró solo unas pocas horas por desgracia. Concluyó su historia mientras sus ojos se enfocaban una vez más en ella en lugar de un recuerdo lejano. Entonces, jovencita, esta fue una lección para enseñarte a no preguntar esas cosas, o te arriesgarías a terminar como mi hermana o ese noble coño. Escupió las últimas palabras como si algo repugnante se metiera en su lengua. La mujer asintió y se levantó. Después de todo, ella ya tenía toda la información que necesitaba. Su renuencia a acercarse al punto era suficiente confirmación de sus teorías. Pasó junto a los jugadores de cartas que solo la miraron, mostrándole una sonrisa antes de salir de la taberna. Ya era hora de pasar al siguiente paso. Ella llegará al fondo de esto. Capítulo 34. En el bosque. La libertad, la capacidad de elegir por uno mismo, la falta de cadenas alrededor de las manos y correas alrededor de la garganta. Eso es lo que, sobre todo, Satoru deseaba y sintió que finalmente lo consiguió. Una hermosa ilusión podría ser, pero una ilusión que tenía la intención de disfrutar tanto como fuera posible. No obstante. Ahora, si no fuera por los niños que discutían detrás de él, podría haber disfrutado de la vista de la naturaleza más libremente. Te lo dije. El fuego es la mejor opción cuando se trata de magia ofensiva. Puede dañar fácilmente tanto a los muertos vivos como a los no muertos. Los monstruos normales apenas se resisten a él. Los rayos son demasiado limitados en sus usos. Aparte de casos muy específicos, el fuego siempre será mejor. El noble del imperio argumentó. El fuego solo está bien cuando el oponente no es naturalmente inmune a él como la mayoría de los demonios o monstruos que viven en ciertas áreas. Además, es bastante débil contra oponentes fuertemente blindados. Debido a su gran área de efecto, la iluminación es perfectamente capaz de perforar cualquier armadura, a menos que esté encantada, y su precisión requerida la convierte en una de las ramas más mortales de la magia si se apunta correctamente. El chico de cabello castaño respondió con indignación, como si su compañero de estudios simplemente insultara a su madre de la nada. ¿Qué pasa con el hielo?, preguntó la noble espadachín rubia del reino que, tan tontamente, decidió unirse a la conversación. Sus dos estudiantes se volvieron hacia su fuego y relámpagos crepitando en sus resplandecientes miradas. El hielo es cojo. Ambos gritaron indignados ante la sola idea de usar dicho elemento. Satoru sintió ganas de golpear su cráneo contra una pared. Sabía que hacer que leyeran la guía de Olbert para novatos Arcane Magic Casters no era una gran idea. Y, sin embargo, lo hizo de todos modos. Hubiera estado bien, dijeron. No había nada de qué preocuparse, dijeron. Se revolcó en su desesperación, mientras bajaba la cabeza, su mirada se posó en la figura que actualmente presionaba contra su costado. Su cabello largo y rubio cayendo como una cascada al lado de su rostro. Tenía los ojos cerrados como si estuviera durmiendo profundamente. Si tuviera un par de alas blancas, Satoru podría jurar que era un ángel, lo que se sentía bastante irreal teniendo en cuenta su habitual sonrisa diabólica. ¿Cómo podría tal rostro producir ese tipo de expresión? Era un misterio que Satoru no podía resolver. ¿Es esa brecha suficiente para ti, Tabula?, pensó mientras imaginaba la expresión de su amigo al encontrarse con una representación viva de la personalidad de su waifu ideal. Nunca entendió la obsesión del calamar por tales cosas. Se rindió después de conocer a la primera creación del chico que literalmente causó que pero se desconectara del juego debido a que los latidos de su corazón se dispararon a alturas peligrosas. Se rió divertidamente mientras procedía a acariciar a la princesa por costumbre. Sus ojos azules se abrieron de inmediato, enfocándose en él como si esperara que hablara. Mientras tanto, el alboroto en la parte trasera de su carro disminuyó. Tenía que comprar bastante el carro para esta expedición. Ciertamente no podía esperar que cabieran en el pequeño carro que usó cuando viajó al Imperio. En cambio, compró uno bastante más grande. Estaba destinado a transportar grandes cantidades de bienes o personas y su cubierta estaba encantada de ser resistente al calor y la humedad. Durante las 2 semanas que viajaron, el salto en calidad había sido bastante claro. También se había asegurado de pasar por su propio territorio para que evitaran cualquier encuentro desagradable. En los últimos meses se había asegurado de exterminar a cualquier forajido en su propio territorio a través de Seven Hands. No tenía intención de dejar que los esclavistas, bandidos y otras escorias vagaran libremente por sus tierras. Gracias a eso, el grupo tuvo un viaje agradable en general.
Nos estamos acercando al bosque de Ta. ¿Puedes verlo? Allá. Señaló el horizonte con su mano esquelética enguantada. Incluso desde su posición, las líneas aparentemente interminables de árboles ya eran visibles, a pesar de que necesitarían casi otro día de viaje para llegar allí. Señor Satoru, ¿cómo vamos a transportar todo esto al bosque? Seguramente, no podemos usar el carro para avanzar hacia él. El caballero del imperio, Lenas, preguntó en su habitual tono serio y muerto, señalando los suministros que actualmente yacían en el carro. Tengo mis métodos, no te preocupes por detalles menores. La verdad detrás de sus palabras tranquilas era que en realidad no lo había pensado. Estaba tan ocupado planeando todo que no pensó en cómo su nuevo y fantástico carro iba a ser inútil una vez que llegaran al borde del bosque. ¡Ay! Por una vez pensé que había invertido mi dinero en algo útil. Maldita sea, se regañó a sí mismo por su falta de previsión. En su defensa, nunca vio el bosque con sus propios ojos, pero sabiendo que el bosque había sido peligroso e inexplorado, era bastante obvio que no encontraría nada como caminos pavimentados allí. Los muertos vivientes suspiraron internamente. Solo esperaba que no surgiera nada inesperado de ahora en adelante. Lizardman's POV. Su día comenzó como cualquier otro en el último año. Se despertó al amanecer y se mudó de su casa inmediatamente. Como el recién nombrado jefe de Green Claw, se esperaba que atendiera sus deberes desde el amanecer hasta el anochecer. Puede haber sido elegido debido a su fuerza, pero sus deberes casi nunca necesitaban destreza en la batalla para empezar. Se ocupaba principalmente de dirigir a los cazadores, administrar los recursos alimenticios y la construcción ocasional aquí y allá. No era de extrañar que su hermano decidiera nunca postularse para el puesto de jefe. Era demasiado libre para dejarse encadenar a un solo puesto. Tomando el cabello fresco de la mañana, hundió sus colmillos en uno de los peces limpios, saboreando el sabor de los músculos de su boca. La guerra de la escasez puede haber terminado, pero la comida todavía no se encontraba fácilmente. Su creciente población pronto causará otra escasez, y estallará una nueva guerra, y nuevamente cientos morirán, y el ciclo se repetirá. Es por eso que estaba tratando de regular la tasa de natalidad de su tribu, fallando miserablemente, podría agregar, ya que tanto jóvenes como viejos no podían razonar durante la temporada de apareamiento. Y por cada huevo que viniera, sabía, habría menos comida para todos. Golpeó su puño escamado contra la pared de su choza, abollándola. Ya tenía que obligar a 2 de sus miembros de la tribu a convertirse en viajeros, ya que sabía que en unos pocos meses después de la eclosión de los huevos habrían muerto de hambre. Pero esta no fue la razón principal por la que se sintió nervioso. No, lo que lo puso nervioso fue el que se iba a ir hoy. Tendría que irse en secreto, para que los ancianos no pudieran detenerlo. Seguramente estarían en contra de perder tal activo, preferirían exiliar al jefe en lugar de él. El hombre lagarto avanzó hacia el borde del bosque, donde una figura solitaria lo estaba esperando. No tienes que hacer esto. El jefe dijo antes de que la figura tuviera tiempo de saludarlo. Buenos días para ti también, Sasuryu. El hombre lagarto más bajo saludó, ignorando las palabras de su jefe. Hermano, por favor, podemos hacer esto de otra manera. Sasuryu continuó su súplica, pero su hermano solo negó con la cabeza. 3 más nacieron ayer, y no estoy dispuesto a verte exiliar a otro miembro de la tribu y causar más dolor a nuestra gente. Estoy dispuesto a ir, y así iré. El hombre lagarto más bajo dijo con un tono resuelto. Sasuryu agarró los hombros de su hermano. Le prometí a mamá que te protegería pase lo que pase, no puedo hacer esto si decides irte. Intentó su último recurso, lo que solo hizo que su hermano gruñera peligrosamente mientras empujaba a su hermano. No te atrevas a usar a mi madre contra mi hermano. No lo toleraré. Él respondió enojado. Y ya cumpliste tu promesa, te aseguraste de que sobreviviría a la guerra. Esta elección es una que hago por mi propia voluntad, y si termino pereciendo debido a ello, el único culpable sería yo mismo. Continuó, esta vez con más calma. Sasuryu se mordió la lengua para forzar una réplica. Convertirse en un viajero era casi como una sentencia de muerte, la mayoría nunca regresó. El pensamiento más optimista era que podrían haber encontrado una vida mejor allá afuera, pero la dura realidad era que la mayoría de ellos probablemente murieron a otros habitantes del bosque. No importa cuán fuerte fuera su hermano, seguía siendo un hombre lagarto, probablemente perecería como muchos otros si un grupo de enemigos lo rodeaba. En resumen, esta podría ser la última vez que vio a su hermano. Saryusu, ¿qué demonios estás tratando de hacer ahí fuera? Finalmente preguntó, ya que su hermano no retrocedería y se tomaba muy en serio hacer esto. Tengo curiosidad por ver al hermano del mundo, porque desde que pude empuñar un arma no he conocido nada más que guerra y muerte. Finalmente quiero ver qué más hay en el mundo para experimentar, y tal vez encontrar una solución a nuestro problema alimentario. Saryusu respondió honestamente a la pregunta de su hermano. Esto es tan parecido a tu hermano. Sasuryu suspiró derrotado. Los ancianos habrían exigido que te aparearas con tantas hembras como fuera posible antes de irte, lo sabes, ¿verdad? ¿Estás seguro de que quieres transmitir eso? El jefe sonrió ante el chillido avergonzado de su hermano. No era ningún secreto en la tribu lo malo que era con el sexo opuesto. Muchas mujeres trataron de seducirlo después de que ganó contra el portador anterior de Frostbane. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que fuera tan aburrido como una roca. Deja de bromear con el hermano, estoy seguro de que serás lo suficientemente bueno para ellos. Después de todo, eres el hombre lagarto más fuerte cuando yo no estoy cerca. Ese comentario fue un golpe bajo de su parte, pero no uno injustificado. Sasuryu le dio a su hermano una fuerte palmadita en el hombro antes de abrazarlo. Mantente a salvo ahí afuera, o de lo contrario te mataré yo mismo, Frostbane o no. Dijo mientras sentía que Saryusu correspondía al gesto. Asegúrate de que Green Claw sea atendido entonces, o yo haré lo mismo. Su hermano respondió. Y, cuando el sol comenzó a salir del horizonte, su hermano menor partió.
Sasuriu permaneció allí hasta que ya no pudo ver la forma de su hermano en la distancia, antes de marchar de regreso a la aldea. Él tendrá algunas explicaciones que hacer. Borde del bosque de Tab. POV, Latios. La rubia se lanzó hacia un lado mientras esquivaba el empuje de su oponente, tomando represalias con uno de los suyos, que fue fácilmente cambiado a un lado. Sin embargo, ella empujó hacia adelante, tratando de balancearse hacia su oponente con su segunda espada. Al ser un ataque que no provenía de su mano principal, era bastante descuidado. Si se compara con sus normales, su oponente tenía todo el tiempo para esquivar y enviar una patada poderosa en su camino. Latios tuvo el tiempo justo para poner su hoja principal entre ella y la bota blindada, bloqueando efectivamente la patada pero debilitando severamente su agarre alrededor de su hoja, una ventaja que su oponente no esperó para explotar, su lanza intercambiada en la base de su hoja enviándola volando lejos de la mano de Latios. Mierda. Ella maldijo en voz baja. Podría haberlo evitado si tan solo pudiera usar sus artes marciales. Su última resistencia no duró mucho, y su segunda espada fue enviada volando como la otra. Latios cayó de espaldas, respirando con dificultad. Ya estaba claro que estaba teniendo muchas más dificultades de las que esperaba empuñando dos cuchillas al mismo tiempo. Su cabeza giró y sus ojos miraron su segunda hoja, una empuñadura de obsidiana negra seguida de una hoja roja brillante con ondas grabadas en ella. La hoja fue infundida con un hechizo de fuego de 4º nivel. Satoru se lo regaló para su último cumpleaños. Dijo que sería el opuesto perfecto a su otra espada, teniendo más cobertura. Así es como él lo llamó. Dio una mano ofrecida sobre ella y la agarró con la suya mientras el caballero del imperio la levantaba. Era irreal cuanto la brecha de poder todavía había entre ellos. Sabía que Satoru le daba una ventaja cuando luchaba en la arena, pero después de casi un año de entrenamiento no estaba de ninguna manera cerca de la pura habilidad que Lenas tenía con su lanza. Bien hecho, mi señora. Tu destreza con tu mano izquierda ha aumentado enormemente. Si bien el elogio fue bienvenido, Latios todavía se sentía indigno de ello. Master Brain se habría burlado de su postura e imprecisión con su segunda espada. Eres tan débil que cambiar de manos marcará la diferencia entre la victoria y la derrota. Ya podía escuchar sus palabras en su mente. Y probablemente habría tenido razón, y si algo le sucediera a su mano principal durante la batalla, simplemente se acostaría allí y dejaría que su oponente la matara. Todavía no es lo suficientemente bueno. Debo ser tan bueno como con mi mano principal antes de finalmente estar lo suficientemente satisfecho. Ella dijo, sacudiendo la cabeza. Eres demasiado duro contigo mismo, Robin Latios. Intervino Gazef desde el lado donde estaba observando su mástil. Ya estás a leguas por encima de cualquiera de tu edad. Apuesto a que podrías correr por su dinero incluso a la mayoría de los aventureros. ¿Por qué tienes tanta prisa?, preguntó, desconcertándola. ¿No entendió lo importante que era que ella obtuviera el poder que necesitaba desde el principio? Sin embargo, nadie de mi edad tiene mis aspiraciones, y para lograr lo que quiero lograr, tendré que ser mucho más fuerte que nadie. Dijo en el tono más serio que pudo reunir. Gazef no respondió, ya que simplemente la miró, su mente aparentemente perdida en un recuerdo que solo él podía ver. ¡Cuidado! El grito de pánico de Eran tomó a todos por sorpresa, y antes de que Latios pudiera entender sus palabras, vio un rayo que se dirigía hacia ella. Seguramente no tendría tiempo para esquivarlo. Mientras se preparaba para recibir el golpe, la forma de Lenas se interpuso entre ella y el hechizo arcano tomando el golpe con un gruñido de dolor. Latios inmediatamente saltó hacia atrás, colocando sus manos sobre la espalda de Lenas. Sanación con luz. Estaba contenta de haber pasado algún tiempo aprendiendo magia divina ahora. Los textos sagrados que usaba eran los que veneraban al dios del agua, también conocido como el dios de la curación, la armonía y la paz. Ella pensó que tal dios sería el que representaría la mayor parte de lo que ella buscaba en la vida. Los textos predicaban sobre la necesidad de equilibrio en el mundo y cómo nadie debe abusar de lo que tiene, como los fieles serán recompensados con la curación y como la paz es el único camino hacia un mundo libre de violencia. Pero este no era el momento de pensar en su fe abrazada. Sintió que su autoproclamado caballero exhalaba un suspiro de alivio cuando el hechizo de curación la afectó. ¡Oh dioses! ¿Estás bien? Mientras tanto, los dos lanzadores los alcanzaron, y el macho estaba preocupado por Lenas. Está bien, me han golpeado cosas peores, dijo con su habitual voz sin emociones. Ran ni siquiera tuvo tiempo de suspirar aliviado, ya que la parte superior del bastón de su compañero aprendiz lo golpeó en la cabeza. ¡Idiota! Te dije que no podías lanzar un hechizo de 3er nivel. Arche dijo furiosa con su compañero lanzador. Yo pensé que iba bien, luego sentí que se salía de control, dijo el niño, claramente mortificado por su desliz. Lograste controlar los hechizos de 2º nivel hace solo unos meses. ¿Cómo podrías esperar saltar al 3er tan pronto? El lanzador rubio continuó. Fue una declaración por sí sola de que Ran no protestó ni replicó sus acusaciones. Pero Latios no tenía intención de dejar que el niño se revolcara en su propia miseria y culpa. Mira, todo está bien, los errores ocurren. Que esto sea una lección de humildad. Eso sonaba como algo que Gazef diría, y algo que ella querría escuchar si sus errores alguna vez causaban daño a otros. El chico echado solo asintió antes de murmurar otra disculpa y correr de regreso a su campamento. El sol ya estaba en camino hacia abajo, y la cena probablemente estaría lista pronto. ¿Quién sabía que Renner podía cocinar tan bien? Esa era una de las cosas que Latios nunca hubiera esperado de su amiga, ya que nunca antes la había visto cocinar. Cuando preguntó, la princesa simplemente dijo que comenzó a hacer ejercicio después de su regreso del imperio, para que la próxima vez que hicieran un viaje similar estuviera lista para hacer su parte. Eso le mostró una vez más lo increíble persona que era a los ojos de Latios. Realmente no tenía idea de cómo su amiga podía preocuparse tanto por los demás, incluso cuando vivía una vida de riquezas absolutas y derechos.
Si no fuera por Renner, no tenía idea de lo malcriada que sería en este momento, o si incluso habría perseguido su sueño en lugar de conformarse con una vida aburrida de nada y resentimiento. Asegurándose una vez más de que su amigo caballero estuviera bien, regresó al campamento. Día siguiente. POV de Satoru. Se estaba divirtiendo. Sin precedentes en mucho tiempo, Satoru se estaba divirtiendo genuinamente. No diversión, no entretenimiento, no. Esta era la verdadera sensación de disfrute que antes solo sentía haciendo algo con sus amigos en Yggdrasil. Casi olvidó lo bueno que era no tener nada de qué preocuparse y simplemente disfrutar de lo que estaba haciendo. Y lo mejor fue que su disfrute no fue lo suficientemente fuerte como para desencadenar una molesta supresión emocional. No fue un pico de emociones fuertes, sino solo un río de positividad que fluye tranquilamente. En ese momento, sintió ganas de sonreír como un tonto. Esto fue lo mejor. Definitivamente. La belleza y la emoción de explorar lo desconocido era algo que no podía transmitir. El bosque ni siquiera era tan interesante, pero solo tener la posibilidad de explorarlo libremente lo hacía feliz. Deberíamos girar a la derecha pronto. La melodía melódica de la voz perteneciente a la princesa, actualmente encaramada sobre su hombro derecho, como un loro rubio gigante, le hizo volver a la realidad. Había sido su idea no hacer que Renner caminara sobre el difícil terreno que era el bosque, pero no esperaba tener que llevarla hasta su destino. No es que le importara, por supuesto. Fue bastante divertido ver a la princesa baja revisar el mapa y dirigirlos. Estaba contento de haber hecho que los aventureros escanearan el bosque con anticipación. De lo contrario, no habría tenido idea de que el bosque estaba dividido en 3 territorios principales, controlados por 3 seres poderosos, o al menos poderoso en los estándares del Nuevo Mundo. Estaba bastante seguro de que no encontraría nada por encima del nivel 40 aquí. El gigante del este, la serpiente demoníaca del oeste y la bestia del sur. Habría disfrutado cazarlos en circunstancias normales. Pero él no estaba aquí para eso, y sin saber cuán fuertes eran o cualquiera de sus habilidades, habría sido un riesgo innecesario para sus compañeros. Todavía. Podría intentarlo en el futuro. Los aventureros lograron trazar un camino que solo bordeaba los territorios de los 3 monstruos, y nunca los invadieron directamente. Podría llamarse una tierra de nadie donde era bastante seguro viajar desapercibido y sin ser molestado. Algunos de los aventureros perdieron la vida trazando este camino, pero la mayoría eran tontos que pensaron que podían enfrentarse a uno de los 3 monstruos, y se enfrentaron a ellos en lugar de retirarse a las tierras en disputa u otro territorio por completo. En las horas que pasaron viajando por el bosque, no conocieron a un solo habitante ni una sola vez, y eso en realidad hizo que Satoru sintiera aún más curiosidad por conocer a uno y posiblemente interrogarlos. ¿Los pocos meses previos de trazado de la zona los desanimaron de pasar por las rutas más utilizadas? ¿O solían quedarse en su propio territorio, evitando cruzarse en el otro de alguien? ¿O fue una razón completamente diferente? Sin embargo, miró el mapa en sus manos y, de hecho, afirmó la verdad en las palabras de Renner. Podrían haber continuado en línea recta y haber llegado a las montañas antes, pero tendrían que atravesar el territorio de la serpiente demonio. La opción más segura era girar y pasar a lo largo de la frontera, y mientras lo hacían, explorar el lago no muy lejano que yacía allí. Si todo salió bien, deberían estar allí en unos 2 días de caminata. Normalmente, habría sido imposible orientarse en el bosque, pero había instruido a los aventureros para que dejaran múltiples señales e indicaciones tanto para los aventureros que venían después de ellos como para él. Las marcas más reconocibles eran las de la corteza de los árboles. Luego estaban las señales rudimentarias construidas que generalmente eran derribadas por la vida silvestre. En ese momento, sus pensamientos volvieron a la realidad, ya que sintió una sensación persistente en el fondo de su mente. Era un poco extraño y no estaba seguro de lo que había sido por una fracción de segundo antes de darse cuenta. Había estado tan acostumbrado durante años a desactivar cualquier habilidad de detección que poseía, que la sensación se volvió completamente extraña para él. Pero ahora estaba claro que múltiples entidades se acercaban a ellos. En guardia, alguien viene del noreste. Les dijo a sus compañeros, quienes inmediatamente se detuvieron y tomaron una postura de lucha, listos para enfrentar cualquier cosa que saliera de esas líneas de árboles. Múltiples seres, 12, si no me equivoco. Agregó, mientras lanzaba silenciosamente un hechizo antiproyectil en el área que lo rodeaba, así como un hechizo de reducción de daños en Renner. Después de todo, si había alguien en riesgo aquí, era ella, y Satoru no estaba dispuesto a correr ningún riesgo. El sonido del crujido se acercaba cada segundo. Vio temblar las manos de Arca y Irán mientras se preparaban para lanzar sus hechizos. No se pudo evitar. Después de todo, esta era su primera vez en una situación de alguna manera peligrosa. No tuvo mucho tiempo para alentarlos, ya que el segundo duende apareció de la línea de árboles, acercándose al grupo con increíble rapidez, dagas oxidadas en la mano y asesinato en sus ojos. Lluvia de ceniza. Bolt. Sintió algún tipo de orgullo al ver que sus aprendices no dudaban en lanzar sus hechizos. Como esperaba, el hechizo de Arche logró detener el impulso de su carga sin matar a ninguno de ellos. Eso era natural ya que el suyo era un mero hechizo AOE no destinado a un gran daño. El rayo, por otro lado, abrió un agujero en el desafortunado duende que fue golpeado por él, convirtiendo a Aran en la primera en derribar a un enemigo en su breve exploración. Al ver el final de su camarada, los goblins decidieron que sería mejor no convertirse en objetivos tan fáciles, y se dispersaron en los arbustos a su alrededor. Círculo. Ordenó Gasep, ya que todos los miembros de su grupo formaron un círculo para no dejar ningún punto ciego disponible para sus oponentes. Durante unos momentos intensos y llenos de tensión, no se podía ver ni escuchar nada aparte del susurro en los arbustos a su alrededor. Entonces, de la nada, 2 goblins saltaron a Lacus, que no estaba más que listo para recibirlos. Flash instantáneo. Ella gritó su arte marcial mientras cortaba a los 2 semihumanos por la mitad a una velocidad inhumana. 2 abajo, 5 para ir.
Ella murmuró, lo suficientemente fuerte como para que todos la escucharan. Pero aparentemente, los goblins no habían estado inactivos mientras tanto, ya que dos más saltaron de la copa de los árboles a su alrededor. Probablemente subieron allí mientras que el primer asalto falló. Pero no sirvió de nada, ya que uno fue empalado por la lanza de Lannes mucho antes de que pudiera acercarse a ellos, y el otro fue ensartado por Gazef. Mientras todo esto sucedía, Satoru simplemente estaba enfocando sus sentidos en aquellos que aún no habían aparecido. Uno estaba corriendo en su dirección mientras que tres más se quedaron atrás. Los pesados escalones tronaron en el bosque, cuando se reveló la forma del enemigo cargando. ¡Ay! ¿Por qué los ogros están diseñados para ser tan horribles a los ojos? Satoru se lamentó cuando sus dos estudiantes comenzaron a lanzar sus hechizos sobre el monstruo que se acercaba, quien simplemente los ignoró. El dolor solo aumentó su ira. Eso fue hasta que Satoru levantó la mano. Un silencio, relámpago, y los gritos del semihumano ya no existían, ya que su cabeza había desaparecido por completo, dejando que su cuerpo se desmoronara en el suelo del bosque. Satoru sintió que la presencia de los goblins restantes se desvanecía mientras se retiraban, probablemente temiendo su destino entrantes intentaban atacarlos nuevamente. Aunque, por alguna razón, las otras tres presencias que no se movieron de su posición hasta ese momento decidieron avanzar juntas. Esta vez la tierra misma retumbó cuando su enemigo los cargó. No se necesitó un gran ojo para que todos los vieran desde muy lejos. Dos ogros más corrían hacia ellos con sus masas de madera levantadas en el aire amenazadoramente, mientras que el tercero era un semihumano con una piel azulada y lisa pero no menos amenazante. Un troll. Gazef no preguntó a nadie en particular, sorprendido de ver a la criatura. ¿Son raros por aquí?, preguntó Satoru con toda la calma de alguien discutiendo el clima, y no alguien que estaba siendo acusado por tres semihumanos gigantes. Pensé que estarían más adentro del bosque. Se dice que su regeneración es inigualable, tendremos que asestar un golpe mortal lo antes posible, o podría durar más que nosotros en términos de resistencia. Ofreció su consejo, probablemente más al joven que a Lenas o Satoru. Bueno, entonces, Lacus, H, Ran, les dejo el ogro izquierdo a ustedes tres. Tomaré al ogro de la derecha, mientras que Gazef y Lenas tomarán al troll. Satoru ofreció. No estaba demasiado preocupado, ya que podía cuidar de todos ellos en un momento, si la necesidad surgía. Asegúrate de que la princesa esté a salvo, Satoru. Fue la única respuesta del capitán guerrero antes de que él y el caballero del imperio cargaran contra él, semihumano de piel azul. El lanzador mágico casi se puso cara a cara. En la emoción de la batalla olvidó que tenía una carga real actualmente posada sobre su hombro. ¿Qué dices, Renner? ¿Qué tipo de hechizo debo usar? Decidió jugar un juego con la princesa mientras escaneaba la situación, asegurándose de que todos estuvieran bien. Son tan horribles de ver. Pero el fuego podría correr el riesgo de quemar el bosque, eso sería un gran problema. La princesa respondió. En realidad estaba tratando de hacer que ella se relajara con su pregunta anterior, y no esperaba una respuesta real. Pensó que ella habría tenido miedo de la situación, en cambio, casi sonaba aburrida. Eres una cosita bastante valiente. Se dijo a sí mismo mientras levantaba la mano, un hechizo adecuado ya en mente. Creo que puedo tener una solución para eso. Inyección de ácido. Lanzó el hechizo, mientras una bola de ácido comparable a una bola de fuego normal corría hacia el ogro. Sus gemidos cuando su carne, músculos y huesos se derritieron fueron agonizantes y pusieron incluso a Satoru, que no esperaba ese resultado en absoluto, al límite. Mierda santa. ¿Qué demonios acabo de hacer? Esto no es Yggdrasil. El ácido es realmente ácido aquí, sintió que su pánico aumentaba, ya que no tenía intención de traumatizar a Renner de esa manera. Su única esperanza era que la niña cerrara los ojos cuando comenzara el macabro espectáculo. Giró la cabeza para mirar a Renner, pero lo único que vio al mirar esos ojos azul cielo fue una fría indiferencia. Su expresión plana y su falta de reacción en realidad enviaron un escalofrío por la columna vertebral de Satoru. Estaba demasiado acostumbrado a su comportamiento alegre y juguetón para recordar que esta era su expresión, predeterminada real cuando trataba con todo lo que estaba fuera de su círculo de personas especiales. Supuso que ella ya veía morir a la gente, e incluso ordenó matar a algunos. Pero hasta este mismo momento, Satoru nunca se dio cuenta o incluso consideró las consecuencias a largo plazo de todo esto. Ningún niño debería tener que pasar por esto, ver morir a la gente. Verse obligado a elegir entre matar a otros o ver a su familia asesinada, y ser despreciado de todos modos sin importar la elección, su mente se oscureció. A pesar de que le gustaba pensar que lo tenía difícil, las dos cosas ni siquiera eran comparables. Era un hombre adulto, por el amor de la mierda. Él tenía casi 30 años, y ella era una simple niña, ni siquiera un tercio de su edad. Debería haber estado allí para ella después de que todo sucedió. En cambio, estaba lidiando con sus propios problemas insignificantes. ¿No aprendió nada de Yggdrasil? Era realmente tan egocéntrico y egoísta que no podía entender lo que estaba sucediendo a su alrededor hasta que lo golpeó en la cara. ¿Se perdió todo el progreso que hizo con ella durante los últimos 2 años por su negligencia? Su mano se movió antes de que pudiera entender sus propias intenciones. Le dio unas palmaditas en la cabeza de la manera que sabía que adoraba, ligera y constante, antes de que su mano descendiera para ahuecar su mejilla en su mano, lo que resultó en que él ahuecara la mitad de su cabeza debido a la diferencia de tamaño. Él giró suavemente la cabeza hacia él. Estoy aquí ahora, estará bien. Esas palabras vinieron a su mente. Las mismas palabras que su madre le dijo hace tantos años, cuando solía regresar de la escuela, llorando debido a su soledad e incapacidad para hacer amigos, y como alguien lo encontró como un bicho raro. Eran solo palabras vacías y sin sentido, pero para él, significaban el mundo. E incluso cuando su madre ya no estaba, y todo lo que le quedaba era Yggdrasil, esas palabras aún aseguraban que se mantuviera vivo, solo que esta vez eran sus amigos quienes estaban allí para él.
Entonces, cuando la chica rubia se encontró con su mirada y sonrió, esa sonrisa inhumana y diabólica, no pudo hacer nada más que sentir que la felicidad llenaba su corazón, ya que sus palabras finalmente tenían significado para alguien que no era el mismo. Noche del mismo día. Renars P.O.V. Había estado pensando en eso todo el día. No, ella había estado pensando en ello desde el mismo momento en que comenzó a cocinar durante esta aventura. Una vez más echó un vistazo a la máscara de Satoru, mientras todos estaban sentados frente a la fogata, disfrutando de su merecida comida que cocinó con sus propias manos. La primera vez que lo hizo, insistió en que Satoru lo intentara. Esa fue la razón principal por la que comenzó a practicar. Quería que su Satoru comiera su cocina casera. No le vino a la mente hasta el último momento que había algo en el camino, físicamente hablando. La máscara estaba en el camino. Claro, tomó su plato, se alejó unos metros y disfrutó de su comida. Él hizo un punto al decirle lo bueno que era y la felicitó profusamente. Algo que hizo que su corazón martillara en su pecho e hizo que todas esas horas dedicadas a practicar valieran la pena. Pero el punto se mantuvo, la máscara todavía estaba allí. Y, a pesar de lo que pensaría un ser menor, le había preocupado la idea de eliminarlo. No es que pudiera, pero supuso que tarde o temprano verá lo que había detrás de esa máscara. Y a ella no le gustó en absoluto. El único pensamiento la preocupó, y pensó por qué esto sucedió innumerables veces durante las últimas semanas. Y hoy, llegó a una conclusión. Desde que lo conoció, Satoru siempre había sido la lanzadora de magia enmascarada que sacó su primera sonrisa verdadera, el hombre que hizo que su corazón revoloteara y latiera como nunca antes, el hombre que le regaló un sueño y un futuro de su propia creación. Y ese hombre no tenía una cara en su mente. Darle uno habría sido insultante, incluso. Ella trató de imaginar cómo se vería sin su máscara, pero no importaba cuántas caras o rasgos intentara mezclar, todos los resultados finales se sentían mal. Ella simplemente no podía darle una forma, él no debería tener una forma, Satoru no era un simple hombre, era un concepto en su mente. Satoru era libertad, Satoru era felicidad, Satoru era vida. Ninguna forma sería adecuada para tal ser. Y ella no quería saber qué había detrás de esa máscara, porque fuera lo que fuera, seguramente estaba mal. Sus reflexiones fueron interrumpidas cuando sintió que la mano de Lacus agarraba su hombro y tiraba de ella hacia atrás. En ese momento, volvió a la realidad, solo para mirar a su amiga, confundida por sus acciones repentinas. Pero la mirada de su amiga no estaba en ella, no, apuntaba a algo más allá de ella o del grupo alrededor de la fogata. La princesa siguió la mirada de su caballero designado solo para ver ojos amarillos oscuros mirando hacia atrás, desde el borde de la línea de árboles. A estas alturas, todos los demás habían dejado de comer y miraban fijamente a la figura que dio un paso adelante permitiendo que la luz del fuego apenas iluminara su forma. Renner nunca vio nada igual. Su cuerpo escamoso era ciertamente mucho más elegante y elegante que la dura piel sucia de duendes y ogros, y la forma en que la luz se reflejaba en ellos era bastante fascinante. Se paraba sobre 2 pies y tenía 2 brazos, y ahí es donde terminaba cualquier parecido con un humano, porque el resto de su cuerpo era ciertamente de naturaleza reptil. Su poderosa y definida mandíbula colgaba un poco abierta, como si indicara la curiosidad de la criatura o incluso la conmoción por su presencia. Llevaba algo de ropa que cubría la parte inferior de su cuerpo, y una larga cola escamosa era lo único que se mostraba debajo de ella, agitándose de lado a lado, como un gato que no sabía qué hacer a continuación. Gasset fue el primero en recuperarse de la conmoción general, y lentamente se puso de pie como para no alarmar al extraño semihumano. Una mano firmemente en su espada encantada. La mirada de la figura inmediatamente se lanzó hacia él y se movió un poco, haciendo que algo brillara desde su lado. Ahora que la princesa se veía mejor, había algo colgando de su ropa, algo que brillaba en la oscuridad, probablemente reflejando las llamas de su fogata. Lenta pero constantemente, el ser levantó ambas manos mostrando que no tenía nada en ellas. Pido disculpas por la intrusión. La voz desconcertó a Renner, era claramente masculina, pero tenía un acento y un tono que estaba segura de que nunca había escuchado antes, algo fundamentalmente no humano. No quise molestarte, solo vi una luz en la distancia y fui a investigar. El semihumano masculino continuó explicando. Ella vio que sus palabras y comportamiento estaban ayudando a calmar la tensión alrededor del campamento, pero nadie se atrevió a bajar la guardia. Gasset solo asintió con la cabeza ante las palabras del semihumano, pero antes de que alguien pudiera decir algo, Lacus habló. «Ah, ¿eres un hombre lagarto?». Ella dijo, sus ojos tan abiertos como platos. La criatura, ahora conocida como Lizardman, cambió su mirada una vez más, fijando sus ojos en su amiga. «Ah, sí, lo estoy. Pido disculpas por mi grosería, permítanme presentarme, mi nombre es Sariusu. Sariusu Sasa». Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.